manos vacías que tú llenaste. Soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. No me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su Hola familia, ¿cómo estamos? Un fuerte abrazo para todos, qué alegría volverlos a saludar. Gracias por estar ahí.
Nos alegra mucho el corazón a mi esposa, a mis hijas y a mí saber que hay tantas personas fieles a Dios primeramente y a este ministerio. Sabemos que muchas personas interceden por esta iglesia, oran por nosotros y también están bien correspondidos. Desde acá oramos todos los días, incansablemente, por cada una de las personas que hace parte de la misión cristiana, recuperando lo perdido. Queríamos honrarlos, darles las gracias desde acá, felicitarlos también por su fidelidad, por ese amor con que nos han amado y bueno, que Dios les multiplique en gran manera todo lo que hacen por esta iglesia, por este ministerio y por nuestra familia. Y bien, ahí donde estás, quiero invitarte a que oremos, a que le pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos inunde con su presencia, que nos alumbre con su palabra y que el mensaje que Él tiene para nosotros hoy nos despierte espiritualmente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret. No queremos iniciar nunca una reunión sin antes ponernos a cuentas contigo, Señor. Pedirte perdón por nuestros pecados. Reconocemos que somos pecadores, pero estamos arrepentidos y te suplicamos que nos perdones. Espíritu Santo, inunda esta reunión con tu presencia, alumbra los ojos de nuestro entendimiento y revélanos lo que hoy vamos a compartir contigo a través de la palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Abre tu Biblia si la puedes abrir en el libro de Lucas capítulo 9. Vamos a leer varios pasajes, pero queremos iniciar desde ahí. Lucas capítulo 9. Pero antes quiero decir unas palabras para enfocarte acerca de lo que te voy a hablar. Hoy tenemos un problema dentro de la iglesia causado por el COVID-19 a nivel mundial. Y aunque no desconocemos que este virus es real y que ha afectado a miles de personas en el mundo, tristemente la iglesia del Señor se ha descompensado de tal forma que nos hemos desenfocado de lo que el Señor nos mandó hacer en esta tierra como sus discípulos mientras Él viene por nosotros. Nosotros tenemos una tarea clara que cumplir en esta tierra y debe de avanzar a pesar de lo que suceda en este mundo. Hoy en día la iglesia no sabe qué hacer, ni para dónde coger, ni qué decisiones tomar. Tiene una gran confusión causada por todo esto que se despertó a nivel mundial. Y aunque yo creo firmemente que gran parte de lo que sucede a través del COVID es para que la iglesia se enfoque nuevamente, reflexione sobre sus caminos, pida perdón y vuelva al camino del Señor, también sé que Satanás está metiendo sus manos y está aprovechando esta situación para desenfocar la iglesia. Está haciendo todo lo posible a través de esta situación para detener el avance del evangelio alrededor del mundo. Pero hay una mala noticia para él. Dice la palabra que quiera él o no lo quiera, la iglesia avanza y el evangelio se predica. Tenemos que aprender a cómo predicarlo en medio de estas situaciones y es lo que quiero hablarte el día de hoy. Hoy nos encontramos en un gran dilema como iglesia, entre todos los que tenemos causados por esto, pero hay un gran dilema entre si abrimos el templo físico o no lo abrimos. Y realmente pienso que ese no es el foco de la situación. Aunque no se abra el templo físico, el avance de la iglesia no se va a detener. O sea que realmente ese no es el foco de la situación. El foco de la situación es que Satanás nos tiene confundidos y distraídos a través de esta situación. Hoy quiero enseñar, o más bien recordar, lo que la iglesia, nosotros la iglesia, debemos hacer según la palabra de Dios. Hoy le quiero hablar a esas personas que se han visto maniatadas en esta cuarentena sin saber qué hacer, sin saber cómo predicar o cómo servir a Dios. Algunas personas por esta situación se han visto como paralizadas y tristemente otras han visto el templo físico como su única alternativa para servir a Dios. Y esto no es así según la palabra de Dios. Esto es una persecución más de las muchas que ha vivido la iglesia a través de la historia. Pero tú y yo tenemos que prepararnos y vivir conscientes, familia, de que esto aquí no va a parar, esto va a continuar. Lo que tenemos que aprender es cómo en medio de esta situación avanzo, aunque el templo físico no se abra. Algunos han visto que si el templo no se abre, entonces la iglesia se murió, y esto no es así. Por eso digo en gran parte que esta situación es para nosotros la iglesia, para que nosotros despertemos de ese letargo en el que estamos y vivimos y podamos avanzar en medio de este tiempo. Que nosotros como iglesia no nos limitemos ni nos veamos impedidos para predicar el evangelio, aunque el templo físico esté cerrado. Jesús nos enseñó muy claro por la palabra cómo debo de conducirme en esta tierra y cuál es mi tarea en esta tierra como iglesia. La gran pregunta es,
¿Con quién cuenta el Señor para que el reino de los cielos avance y la predicación del evangelio de la salvación continúe? Ojalá sea contigo y conmigo. Acompáñame a la palabra, por favor. Lucas capítulo 9 del 1 al 6. Vamos a leerlo rápidamente. Lucas 9 del 1 al 6. Dice así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Versículo 4. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Verso 6. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Esta palabra, según lo que estamos compartiendo, vemos cómo la misión del Señor para sus discípulos fue muy clara. Él les envió con 2 cosas puntuales: prediquen y sanen. Mi pregunta siempre ha sido esta: si Dios nos envía a predicar y a sanar, no nos dijo que lo hiciéramos en un templo físico. Por eso el dilema no se puede enfocar ahí. Mi función como iglesia, mi función como discípulo es obedecer lo que mi Señor me ordenó que hiciera. Según esta orden clara y contundente, es que nosotros vayamos y prediquemos el evangelio que salva al que está perdido. ¿Con cuántos cuenta el Señor para que esto se cumpla? Pero antes les da su poder y su autoridad para poder enfrentar los desafíos que se venían. O sea, cuando tú lees el versículo 1 del capítulo 9, dice que les da poder y autoridad, porque Él sabía que venían situaciones difíciles, venía COVID-19, venían pandemias, venían endemoniados, venían persecuciones. Por eso primero les da su poder y su autoridad para que ellos pudieran enfrentar las batallas que iban a librar de ahí para adelante. Por eso es que nosotros tenemos que recordar hoy que estamos revestidos del poder de Dios para enfrentar no solamente esta situación del COVID, sino de todo lo que se venga a levantar futuramente. Él ya nos dio su poder, Él ya nos dio su autoridad. O sea que esto no se puede limitar a si el templo físico se abre o no se abre. La iglesia tiene que avanzar a pesar de esta situación. Ahora, la misión de la iglesia es, familia, ir y alcanzar al perdido para que se arrepientan y se vuelvan al Señor a través de lo que tú y yo prediquemos. Esa es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no es abro el templo o no lo abro. No, esa no es la misión. La misión es predicar el evangelio a los que están perdidos. Y a eso es lo que quiero animarte el día de hoy. Según la palabra del Señor a sus discípulos, es que fueran donde ellos estaban. O sea, esa tarea se logra por fuera de los templos físicos, no dentro de los templos, que es lo que venimos hablando. Si tú hoy te abres a lo que el Espíritu Santo te quiere decir, no te vas a ver impedido a partir de hoy para predicar el evangelio. No te vas a ver impedido para ser un siervo de Dios en las manos de Dios, efectivo para Él. Esto no nos puede limitar porque el Señor enseñó algo muy diferente a lo que nosotros estamos enseñando ahora. Y quiero que le prestes atención al versículo 6 conmigo. Dice así: y saliendo ellos pasaban por todas las aldeas predicando el evangelio y sanando. O sea, el Señor les dijo salgan y salieron. No les dijo salgan y se quedaron, como lo estamos haciendo ahora. Nosotros tenemos que salir de donde estamos. Queremos ser usados por el Señor. Bueno, déjate usar. Ahí donde estás, predica el evangelio. Llama a alguien, dile que Jesús lo ama, ora por un enfermo. Y así tú y yo avanzamos con el reino de los cielos. Haya COVID, haya templo físico o no lo haya. Así que familia, lo que estamos viviendo y viendo es una gran oportunidad para que todos, sin excepción alguna, sirvamos al Señor. ¿Desde dónde? Desde el lugar donde estás. ¿Quieres servir a Dios? No esperes que el templo se abra. Sirve a Dios desde el lugar donde estás. Predica el evangelio, llama a tus amigos, llama a tus vecinos, llama a tus familiares, invítalos a tu casa, predícales el evangelio. Eso es lo que tenemos que estar haciendo
según la palabra de Dios. Claro, le estoy hablando a aquellas personas que dicen que quieren servir a Dios y que no ven la hora que el templo físico se abra, pero no es necesario que esto suceda. Recuerda que el templo eres tú, y si tú te abres para predicar el evangelio a los perdidos desde el lugar donde están, muchos van a ser alcanzados a través de ti. Ojo, sin necesidad de reunirnos en un templo físico. Predica ahí donde estás. Abre tu boca. No te limites más. No le sigas echando la culpa al COVID-19 para no predicar el evangelio. No. Es una oportunidad, es una gran oportunidad para que no solamente los pastores sirvan a Dios, no, para que todos los miembros de la iglesia sirvamos efectivamente al Señor. Y el día que nos volvamos a reunir, no seamos los mismos pocos de siempre, sino que tú y yo vamos a llegar con la cosecha, con los que recogimos mientras toda esta situación sucedió. Es un muy bonito tiempo para predicar el evangelio, para que tú mismo hagas discípulos, cumplan la gran comisión, y cuando los templos verdaderamente se puedan volver a abrir, no seamos los 4 o los 5 de toda la vida, sino que tú y yo estemos cumpliendo el llamado y el propósito para el cual Jesús nos alcanzó y nos hizo su hijo. Espero que estés entendiendo la palabra del día de hoy. Cuando el Espíritu Santo nos ilumina, ojo, empezamos a ver la situación como el Señor la ve y no con los ojos naturales que tristemente la estamos viendo. Algunos se echaron a lamentar, algunos se echaron a criticar, algunos se limitaron a juzgar y a señalar, pero ninguno se ha preocupado por predicar y avanzar. Recuerda esto que te estoy diciendo desde acá. Desde el lugar donde tú estás, puedes hacer que el reino de los cielos avance y que no se detenga. Déjate usar por el Señor. Predica la palabra. Hoy podemos movernos como iglesia a través de esta situación y avanzar más que nunca. Pero aquí te quiero hacer una pregunta. ¿Qué has hecho en esta cuarentena por predicarle a los perdidos? Le estoy hablando a aquellos que quieren servir y que están esperando que el templo físico se abra. ¿Qué has hecho en esta cuarentena por predicarle a los perdidos? ¿Cuántos discípulos has hecho para que sigan a Cristo en medio de esta cuarentena? Estas palabras son un poquito confrontativas, pero me gusta hacerlas porque nosotros estamos solos para señalar, criticar, cuestionar y hasta para maldecir. Pero ¿cuántos de nosotros estamos haciendo la tarea en medio de esta cuarentena? ¿Con cuántas almas vas a llegar al templo el día que se abra nuevamente? Tienes que preguntarte eso. ¿O piensas llegar tú solo y con más problemas de los que saliste antes? No, familia, es una oportunidad para ti que quieres servir a Dios de predicar el evangelio, extender el evangelio. No lo limites, no te dejes usar por el maligno, no le eches la culpa al COVID para no salir y predicar el evangelio. Lo puedes hacer ahí desde el lugar donde tú estás. El problema no es si abrimos o no, el problema es si estás avanzando con la misión que el Señor nos dejó. Nosotros no podemos recostarnos todo este tiempo en la situación, no. Nosotros tenemos que abrir camino en medio de la situación, porque Él ya nos dio su poder, Él ya nos empoderó antes de enviarnos. O sea que si abrimos la boca y predicamos, las almas van a venir a Cristo. Mira, familia, el orden del ministerio establecido aquí por el Señor, según lo que estamos leyendo, comenzó con Jesús mismo. Quiero que lo leas ahí, capítulo anterior, capítulo 8, versículo 1, léelo conmigo. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 estaban con él. O sea, el Señor mismo hizo lo que posteriormente le dijo a sus discípulos que hiciera. Él no se quedó en el templo, Él fue y recorrió las ciudades y las aldeas predicando el evangelio. Después le dijo a los discípulos que lo hicieran y ellos lo hicieron. Y después la iglesia continuó con esa tarea. O sea, el orden ministerial no se limita a un templo físico. Y más adelante ese orden ministerial sería para nosotros la iglesia. Si lo pueden leer conmigo en Hechos capítulo 8 del 4 al 12. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y habla de Felipe. Quiero detenerme ahí, Hechos 8 del 4 al 12. Ahí habla que el evangelio fue perseguido, hubo una situación difícil en aquel momento.
y la iglesia fue esparcida por todas las aldeas, ciudades y regiones. Y ellos no se detuvieron por esa situación. Según lo que acabamos de leer en Hechos, una persecución hizo que el propósito del Señor se cumpliera y no que se paralizara. O sea que esta situación del COVID no nos puede paralizar, nos tiene antes es que empujar para avanzar como la iglesia de Jesús de Nazaret que somos. Según este texto, una persecución hizo que la iglesia se propagara más y cogiera más fuerza. Por eso es que nosotros debemos de aprovechar que los templos no están abiertos para propagarnos y multiplicarnos desde el lugar donde estamos. La gran pregunta vuelve y surge: ¿qué estás haciendo para multiplicarte? ¿Estás predicando el evangelio? ¿Estás visitando a algún amigo, algún hermano, algún vecino, algún familiar? ¿Estás llamando, estás consolidando? Para que cuando nos volvamos a reunir como templo, no seamos las mismas 10 personas, sino que vengamos miles porque hicimos nuestra tarea a pesar de la situación o de la persecución que estamos viviendo actualmente. Tú puedes leer todo ese pasaje de Hechos 8 del 4 al 12, donde la iglesia fue perseguida. Pablo, el apóstol Pablo, era el que venía persiguiéndolos, matándolos y destruyéndolos. Pero quiero resaltar algo ahí. La iglesia no se detuvo porque su templo fue destruido o quemado. No. Se reinventaban en otro lugar, a donde quiera que iban, pero seguían predicando el evangelio que el Señor nos mandó a predicar. Y nosotros, tristemente, nos hemos limitado o paralizado y no le predicamos ni siquiera al que vive debajo del mismo techo. ¿Para qué entonces un templo abierto? Si ahora que tengo la oportunidad de servir a Dios donde quiera que estoy o en el lugar donde estoy, no lo hago. Yo reflexiono sobre estas cosas y me confronto a mí mismo, porque nosotros, si somos la iglesia, tenemos que ser una iglesia activa que predica el evangelio a pesar de las circunstancias o de las situaciones que estemos viviendo en esta tierra. Dice que Felipe llegó a Samaria y no llegó a quejarse: ay, vengo perseguido. No, empezó a predicar, empezó a liberar endemoniados, empezó a sanar enfermos. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. No importa si el templo se abre, predica el evangelio. Predícalo desde ahí, desde el lugar donde tú estás. Déjate usar por el Señor. ¿Quieres servir a Dios? Pues préstale al Señor tu cuerpo, tus dones, tus talentos que vienen de Él, para que el Espíritu Santo los use y las familias a tu alrededor sean alcanzadas a través de tu predicación, y que sea el motivo del COVID la razón por la cual ellos fueron alcanzados. Un detalle importante al cual quiero que le prestes atención en esto que estamos leyendo: ellos no se la daban de superhéroes peleando con sus perseguidores, porque eso los iba a distraer. ¿Qué está haciendo la iglesia ahora? Nos estamos arrancando los ojos, estamos señalando, cuestionando, criticando, y no estamos haciendo lo que el Señor nos mandó. Esta persecución, tú puedes leer eso, dice que esa persecución, ellos no se creían superhéroes y trataban de pelear con sus perseguidores. No, dice que huían a otros lugares, pero a donde huían seguían predicando. Tú y yo estamos casi que huyendo del COVID, pero ahí donde tú y yo estamos tenemos que predicar, tenemos que compartir el evangelio. Que cuando llegues al templo llegues con una cosecha y le digas: Señor, mira, me mandaste a predicar, aquí están las almas. Y esa es la invitación, familia, que quiero extenderte desde aquí el día de hoy. No te preocupes si se abre el templo o no se abre. Vamos a hacer la tarea que nos corresponde desde el lugar donde estamos. No importa si te toca desplazarte de un piso a otro o ahí en el mismo barrio visitar a un amigo, a un vecino, a un familiar. Lo importante es que tú le digas al Señor hoy: Señor, cuenta conmigo. Y este COVID no me va a paralizar para que yo predique tu palabra, Señor. Y que cuando el templo se abra, podamos todos ir a cantar y a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús, porque el maligno no se pudo salir con la suya. Hagamos lo que tenemos que hacer, familia. Es importante que despertemos ya. La protección de Dios está con nosotros. El Espíritu de Dios está con nosotros. Y Él hoy nos está empoderando, nos está capacitando para que vayamos y prediquemos el evangelio. Así sea en tu edificio, el vecino, por teléfono, pero que sea un compromiso con Dios. Dile: Señor, yo te quiero servir. No voy a esperar a que el templo físico se abra. Te voy a servir desde hoy. Y empieza a discipular. Predícale a aquellos que necesitan escuchar el mensaje de la salvación. No importa las precauciones que tú tengas o quieras tener,
Lo importante es que no te calles, no te limites y predica el Evangelio. ¿Qué estás haciendo en esta cuarentena para ser un siervo de Dios? Créeme que el día que se abra el templo nuevamente, vamos a ser miles de personas alabando y exaltando el nombre del Señor Jesús. Y aquel maligno que pretendió callarnos y limitarnos se va a dar cuenta que le salió el tiro por la culata y que en vez de ser unos pocos, ya somos miles predicando el Evangelio y exaltando y alabando el nombre de nuestro Señor Jesús. Anímate, esa invitación es para ti. Y quiero que concluyamos, familia, en Hechos capítulo 20, del 17 al 20. Aunque no fue fácil para Pablo, el apóstol dijo así en estos pasajes: no he dejado de predicarles públicamente y en las casas. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Que no nos limitemos a un templo físico. Que hagamos y cumplamos la tarea de predicar el Evangelio. Que a partir de hoy empleemos esta estrategia que el apóstol Pablo nos da en Hechos 20:20. No necesitamos un templo físico. Levantémonos y prediquemos la palabra públicamente y en las casas. Y cuando se pueda abrir un templo físico, llevemos el testimonio de que cientos de personas o miles llegaron a los pies de Cristo mientras tú y yo predicábamos públicamente y desde nuestra casa. Y esa es la invitación. No permitamos que el diablo nos enrede más ni nos confunda más. No nos distraigamos más en señalarnos y criticarnos de quién lo hace bien o quién no lo hace bien. No, levantémonos y cumplamos el llamado para el cual Jesús nos llamó. Espero que te haya bendecido la palabra. Espero que a partir de hoy te comprometas con el Señor a predicar el Evangelio, a compartir del amor, a llamar a los perdidos para que vengan a los pies de Cristo, porque tú y yo somos las manos, las bocas y los pies del Señor en esta tierra. Padre, te damos muchas gracias. Te bendecimos por tu poderosa palabra. Palabra que trae esperanza, aliento a nosotros, que quita toda confusión, que quita todo desánimo. Palabra que trae consuelo y ánimo para seguir adelante. Bendigo a cada persona que escuchó el mensaje el día de hoy. Y gracias, Señor, porque sé que le has hablado a todos aquellos que quieren servirte, a todos aquellos que no ven la hora de salir a las calles para predicar el Evangelio. Dales la estrategia por el Espíritu Santo y la revelación ahí donde están. Dales la forma y la capacidad de multiplicarse ahí donde están. Y que el Evangelio de la salvación fluya y corra a través de ellos sin limitación alguna. Te adoramos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y en tu presencia queremos habitar y descansar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Familia, bendiciones. Gracias por acompañarnos y espero sus reportes de multiplicación. No para mí, todos para el Señor. Lo hacemos siempre para Él, para que las almas no se pierdan, sino que vengan al arrepentimiento y se salven. Un fuerte abrazo. Chao.